El EIR es un examen tipo test de más de 175 preguntas. Hoy María, de Gamificación Enfermera, nos cuenta cómo afrontarlo y conseguir tu plaza. Hola, soy Úrsula Campos, autora del libro Hay una plaza para ti, con 33 claves para tener éxito y aprobar tu oposición. Me encanta que estés aquí, donde cada lunes encontrarás un nuevo episodio con tips de productividad, gestión del tiempo, técnicas de estudio y motivación. Porque para aprobar una oposición no solo necesitas estudiar, y aquí hablaremos de todo lo que te preocupa. Entrevistaré a expertos y compañeros que te inspirarán y te acompañarán para seguir adelante. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Úrsula Campos. Hoy me acompaña María Gálvez, que es preparadora de oposiciones, enfermera, especialista en familia y comunitaria. Bienvenida, María. Hola Úrsula, encantada. Bueno, tenía muchas ganas de tenerte en el podcast porque eres la primera enfermera que viene y que entrevisto, así que me hace especialmente ilusión. Qué presión, qué presión. Bueno, yo te he presentado así un poco superficialmente, pero bueno, cuéntanos, ¿quién es María? ¿Quién es María Gálvez? ¿Y Bueno, a qué se dedica? pues como has dicho, soy enfermera. Hace ya bastantes años, pues en 2012 me examiné de LEIR, hice la especialidad de enfermería familiar y comunitaria y luego pues estuve trabajando un par de añitos en la atención primaria hasta que ya me centré, empecé a trabajar de preparadora de oposiciones y de LEIR. Y desde el 2015 es a lo que me dedico en exclusiva, simplemente a preparar a otras compañeras para que también consigan su plaza. O sea, que eres preparadora de oposiciones desde 2015, así que Sí, sabes sí, un rato de todo esto. sí. Bueno, todos los días aprende algo nuevo, pero sí, sí, ya son muchos añitos dedicándose. Mm. Muchos años y mucha gente, ¿no?, que habrá pasado por tus manos. Sí, sí, muchísimos, muchísimos, pero vamos, que siempre parecen pocos, como digo yo. Siempre hay ganas de más. Siempre. Y cuéntame, el primer día que llega un opositor o una Ujú. opositora, ¿qué consejos les das? Uy, lo primero que tienen que tener ganas. Eso es lo primero, porque muchas veces, sobre todo con el EIR, se ve que van por inercia, de termino la carrera, me apunto y lo que salga. Y lo primero es que hay que tener ganas, porque sin ganas ponerse a estudiar, tú lo sabes, es Ujú. muy duro, hay muy sacrificado y la constancia es la clave. Entonces, la motivación, constancia y esfuerzo, sobre todo. Que Es cuando tienes ganas, el esfuerzo se lleva mucho mejor. Sí, es verdad, porque sí, el camino es tan duro que si no tienes ganas y lo Mm, haces por inercia, como tú decías, mm. me parece que eso no va a ir para adelante. ¿Y tú alguna vez te has planteado, alguna vez le has dicho a algún alumno: "Oye, mira, no tienes ganas, mejor dedícate Mm. a otras cosas y ya vienes más tarde"? ¿Se lo has dicho alguna Pues vez o no? pues fíjate que sí, sí, recuerdo una chiquilla que llevaba ya, pues, 5 años presentándose a LEIR y no lo sacaba. Y claro, estaba más que, por inercia, estaba bloqueada esa chica. Entonces le aconsejé eso de yo creo que lo mejor ahora mismo es que des un parón, un descanso, porque es que además había dejado de trabajar y todo, estaba obsesionadita con el examen y lo que necesitaba era cambiar el chip, relajarse, ver que hay más mundo más allá de la oposición y y bueno, espero que que esto lo retomara luego más adelante, ya con las pilas cargadas. Sí, es que a veces no es el momento, ¿verdad? Claro, sí, Y sí, hay que sí. dejarlo pasar. Mm. Y bueno, ¿qué otros problemas se encuentran los opositores cuando empiezan o a lo largo del camino? Yo creo que lo que más, se quejan es de falta de tiempo, de no me da tiempo a todo lo que tengo que hacer o a lo que tengo que estudiar, es que nos mandáis muchos test para esta semana, ahora encima un simulacro, es que ¿de dónde saco el tiempo? Y lo que les digo yo siempre, el tiempo es el que es.
Entonces, Mm. cada uno tiene sus circunstancias, sus situaciones, hay gente que tiene hijos, hay gente que trabaja, hay gente que no. Entonces, tú tienes que procurar que ese tiempo que tienes, aprovecharlo al máximo. Es lo mismo 2 horas aprovechándolas al máximo que otra persona que está 8 horas, pero que si mirando el móvil, que si me distraigo, que la cantidad no es lo importante, que lo importante es la calidad. Ujú. ¿Y eso tú lo ves mucho? ¿Se nota cuando una persona no está estudiando bien, de forma con calidad? Sí, 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 se nota, se nota. Se nota en, por ejemplo, yo cuando estoy dando las clases, a lo mejor que acabas de explicar un concepto y 5 minutos después te preguntan por eso y dices: "Vale, estabas distraído". Y una vez nos puede pasar a todos, pero hay gente que a lo mejor se distrae más frecuentemente o que está en la clase y tú estás dando la clase y les ves que están con el móvil y dices: "Uf, que hay que estar O centrados en este momento". si estando en clase que me pagan, ¿no? Porque al final en clase Exacto. pagan. Claro, Están claro. con el móvil, pues Ujú. estudiando estarán también con el móvil, claro. Exacto. Y yo que soy de las de modo avión, del móvil modo avión, en todo momento. Sí, yo tengo una frase que es modo avión y en otra habitación. Sí, 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 sí. Tal cual, tal cual. Porque yo soy la yo s yo te yo soy tengo, bastante facilidad para concentrarme, pero el móvil es muy tentador. Y Muchísimo. aunque quites las notificaciones, el darle al botón y ver la luz Y y la ver la hora lucecita, a mí la lucecita y me no sé qué. desconcierta un montón. Sí, sí, sí. Mm, Entonces, sí, sí, a modo avión y en la otra habitación, está claro. está Y claro. esas distracciones, bueno, para mejorar la concentración, ¿tú qué les recomiendas a tus alumnos? Pues lo que te acabo de decir, el modo avión, eso es lo primero que les ¿Eso? recomiendo, de que el móvil fuera. Y luego, pues, hay que ver también cada caso particular. Hay gente que, por ejemplo, va a la biblioteca por inercia, pero les resulta una distracción también la biblioteca, porque empiezas a mirar Ujú. lo que lleva el vecino, lo que está estudiando el otro, ¿sabes? Y el caso Sí, contrario, sí, gente que sí. estudia desde casa y es un problema también, porque están todo el rato que si me levanto a la nevera, que si me levanto a tal. Entonces, es un poco individualizar en cada caso, ¿vale? Lo que ver más o menos que te cuenten un poquillo cómo lo hacen, si tienen problemas, algún problema concreto y muchas veces a mí también me gusta recomendarles un diario de tiempo. Es decir, Ujú. tener una hojita al lado, no hace falta que sea un cuaderno, yo es que soy mucho de escribir y esas cosas. Entonces, tener una Sí. hojita al lado y que anoten cuándo se sientan a estudiar, en plan de a las 23, bueno, 23 no porque es de noche, pero a las Mm. 15:45, ¿vale? Me he sentado a estudiar. Y luego tener, al lado, para cuando se levanten o cuando terminan de estudiar, también anotar, o si hacen un parón, a qué han parado, para que de esa manera puedan visualizarlo en un día o en varios días, cuáles son las distracciones más frecuentes que tienen, si les llaman por teléfono, si es que se levantan mucho al baño, tal, para luego también intentar atajarlo. Ujú. Mm, Además, es que cuando te llaman o te distraen y te interrumpen, mm, luego está estudiado que cuesta, ahora no recuerdo, pero igual 15 minutos volver a alcanzar el mismo grado de concentración. claro, claro, no me extraña. Entonces, cada distracción y cada interrupción, pues es un fastidio para el estudio, eso es verdad. Oye, y las distracciones internas, pensamientos que nos dicen, pues bueno, pues lo que comentabas antes: "Ay, no tengo tiempo, es que fíjate, esta semana estoy súper agobiada y no tengo tiempo, no me va a dar tiempo a estudiarme todo lo que Mm, me han dicho en la academia", no sé qué. Y estamos perdiendo el tiempo ujú. en esos pensamientos que no Sí, nos sirven para nada. sí, sí. ¿Cómo lo hacemos para intentar Yo atajarlos? Vamos, yo es que soy muy Yoda en ese sentido. Me encanta la Guerra de las Galaxias y soy, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Es Es decir, es si estás pensando, no tengo tiempo, no tal, es como cuando te vas a dormir y empiezas a pensar, no me voy a dormir, no me voy a dormir, no me voy a dormir, al final no te duermes, porque estás, venga a Ujú, darle vueltas al asunto, entonces es lo mismo, no voy a tener tiempo, no voy a tener tiempo, ese tiempo que estás dedicando a pensar eso, lo puedes estar dedicando a ser productivo. Entonces, déjalo, borra directamente, en el momento en que tengas ese pensamiento, un KitKat, ¿vale? Directamente para el cerebro y ponte a estudiar, ya está, es la única solución. sí, la verdad que hay que intentar, aprender a parar esos pensamientos, ¿no? Sí, sí, sí. Mm. Que nos están bloqueando.
Y bueno, María, en cuestión de planificación, ¿tú Mm, cómo orientas a tus alumnos para que se planifiquen? Ahora que estamos a principio de año, ujú. bueno, realmente estamos grabando a principio de año. Yo creo que Sí. este podcast saldrá en febrero, pero bueno, sigue siendo principio de año. Mm. Bueno, para el EIR es final de año, fíjate, porque como se Ay, examinan siempre ahora bueno, hasta este año se examinaban ah, siempre o el último fin de semana de enero o el 1 de febrero. Pero eso es, este sí. año con la pandemia se examinan a finales de marzo, el 27. Ajá, Entonces, claro, ahora ya están en la fase final de repasos, básicamente. Pero vamos, vale, lo primero, vamos a empezar como si empezáramos el curso ahora. vale, Entonces, vale. yo lo primero que les recomiendo siempre, y desde la academia les recomendamos siempre, es que, bueno, organizamos el estudio en varias vueltas, por decirlo de alguna manera. Entonces, la primera vuelta es como una toma de contacto. Ahí lo que tenemos que hacer es ir a la clase, leer bien los manuales, subrayar, hacer los esquemas, que yo siempre soy muy pesada de hacer los esquemas, que no es que haya que esquematizar todo de nuevo, todo el manual de nuevo en apuntes propios, pero los conceptos más importantes que se han repetido muchísimos y que es fundamental que los tengan bien esquematizados con sus propias palabras, porque de esa manera lo interiorizan. Ujú, Entonces, eso es lo primero. La primera vuelta básicamente es eso, ir haciendo test también que les vamos dando pues para ir familiarizándose con la técnica de test, con las preguntas, etcétera. Pero tampoco es como, ahí vas un poco más relajado, no es un a tope, vamos a dar toda la energía ahora mismo. Eso ya sería más en segunda vuelta, que es cuando ya llevan pues 3, 4 meses de estudio, ahí ya empezamos otra vez a repasar todas las clases y ahí ya, yo por lo menos en clase siempre los digo, no es la misma María la de primera vuelta que la de segunda vuelta. Digo, no os vais a encontrar a la misma. En la primera vuelta soy muy maja, en la segunda vuelta soy muy bruja. Digo, porque en la segunda vuelta no voy a tolerar ni un fallo, porque ahí ya os habéis mirado el tema, ya tenéis vuestros esquemas hechos y ahora es el momento de empezar a memorizar. Porque claro, si me empiezo a memorizar, yo qué sé, que si escalas, que si cifras, un año antes, el día del examen, por lo menos a mí, se me han olvidado. Entonces, la primera ujú. vuelta es más de comprensión, entenderlo y luego ya toda la memorización pues es más a largo plazo. Y ahí ya sí, al final de esa segunda vuelta y tercera vuelta, pues muchos test, muchos simulacros y memorizar, memorizar y memorizar. Vamos, no queda otra que memorizar, me ha quedado claro, ¿no? Sí, hay cosas que Eh, sí, que es que no sí, te sí, queda sí. otra. Ujú, Y, a ver, yo creo que puede ser un poco extrapolable a casi todas las oposiciones. La sí. primera vuelta es una toma de contacto. Yo Mm, siempre digo que a mí me sirve mucho hacerme como aprenderme la estructura de los temas, eso ¿no? es, sí, sí. Saber dónde luego voy a poder colocar todas esas, Ujú, cosas más específicas, que ujú, luego, pues, como bien dices, en unas vueltas más posteriores, pues, ya vas a ir incrementando. Cuanta más vuelta des, también vas a poder ampliar claro, más claro. eso que te aprendes. Ujú. ¿Utilizas tú muchas reglas mnemotécnicas, María? Pues fíjate que cuando yo me preparé la oposición, tenía poquitas para mí. Ujú, Yo era muy mala haciéndome reglas mnemotécnicas, lo confieso. Y luego a base de preparar, pues he empezado a utilizarlas más, pues para facilitarle a los ujú. alumnos. Entonces están pues las que se conoce todo el mundo y entonces pues las repites y luego pues están las tuyas propias que además yo siempre les recomiendo también hacerse sus propias reglas mnemotécnicas, porque te acuerdas mejor que con las de otros. No sé si te pasa a ti, que con las que Sí, sí, creas sí. tú las recuerdas mucho mejor, como las has parido, por decirlo de alguna manera, como las has creado, las tienes mucho más interiorizadas. Pero sí, a mí me gustan bastante las reglas mnemotécnicas. Sí, la verdad es que cuando te explican una regla, pues Mm, nunca es lo mismo, pero bueno, a mí mi preparador sí que me decía alguna y se me quedaba y sí, la mm. utilizaba porque viene bien, así ya no tienes Además que que imaginar. te lo piden, a mí en clase me lo Sí, piden: ¿no? "¿Y esto no tienes una regla, por favor?". Y entonces hay cosas que sí, hay otras que dices: "Uf, costaría más que os aprendáis la regla mnemotécnica que memorizar el concepto en sí". Sí, es verdad. ¿Y Mm. otras técnicas para memorizar que tengas en la chistera? ¿Tienes alguna que nos puedas contar, María?
Pues creo que lo comentaste tú también en tu perfil, lo de asociar, o no sé si lo tienes en el Ujú. libro o lo he visto en tu Instagram, lo de asociar a una fecha, por ejemplo, relevante o a cosas importantes. Por ejemplo, yo siempre lo digo, yo me sé que la Ley General de Sanidad es el 25 de abril, se publicó el 25 de abril. ¿Por qué lo sé? Porque es cuando empecé a salir yo con mi novio, que ahora es mi marido. Anda. Y además siempre hago el chascarrillo de, a lo mejor mi marido no se acuerda, pero yo sí. Y entonces, claro, asociarlo un poquillo a las fechas. Entonces, por ejemplo, la Constitución en su día, yo me la aprendí de pequeñita, que era del 78, porque mi hermano nació en el 78. Entonces, Claro. cuando tienes una asociación así emocional a las fechas o conoces a alguien que tiene esa patología o, sí, le vi que tenía estos síntomas, como que lo asocias mejor y lo memorizas más fácilmente. Sí, yo creo que se almacena en otro espacio del Sí, cerebro porque es verdad que se memoriza. Y luego tus alumnos cuando se encuentren con tu marido le recordarán la fecha, ¿no? Del sí, 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 aniversario. sí, sí, sí. No, mi marido se acuerda bien. Mm, Bueno, pues genial. Vamos a seguir hablando de leer, ¿qué te parece? vale. Ujú, Hay aquí, como nos escuchan opositores de todo tipo mm. de profesiones, a lo mejor no saben qué es el EIR. Cuéntanos un poquito en qué consiste. Sí, pues bueno, son las siglas de enfermero interno residente. Entonces, es Ujú, un examen que se realiza todos los años, como he dicho, pues a principios o finales de enero o principios de febrero. Y en ese examen, pues, el que saca la plaza accede a 2 años de formación especializada, es decir, para especializarte en un área concreta. Ahora mismo en enfermería tenemos, que nos podemos especializar en familiar y comunitaria, que es la que tengo yo, que somos las enfermeras que trabajamos en el centro de salud. Luego está pediatría, enfermería pediátrica, ginecología y obstetricia, que son las matronas, que es la más conocida porque es la que tiene más años de especialización. Salud mental, enfermera geriátrica y enfermera del trabajo, de salud laboral. Son las que tenemos ahora mismo. Mm. ujú. Entonces, nada, cuando apruebas el examen, pues te dan un número de orden en función de la nota y tienes un listado de las especialidades, de las plazas que hay por especialidades, por hospitales, por ciudades, y ya vas eligiendo en orden. Y esos 2 añitos, pues estás formándote en ese área concreta. Sí, yo creo que es un poco más conocido el MIR. Yo creo que todo Sí, el mundo conoce el MIR y el sí, EIR va siendo cada vez más conocido, pero sí, hay gente que no sí. sabe lo que es. Sí, Luego tenemos también también para psicólogos, el PIR, eso es, farmacéuticos, sí, lo que pasa que es eso, que el MIR es como el hermano grande que conoce eso todo el es, mundo todo y el ya el mundo. resto, pues, ya se nos va conociendo un poquito más. Bueno, ¿y el EIR cuántas preguntas tiene? Porque es un examen tipo test y Ujú. tienes un montón de preguntas y un montón de horas, por lo menos hasta hace poco. ¿En qué Sí, consiste el examen? pues ahora mismo, que el año pasado cambió, son 175 preguntas más 10 de reserva y 4 horas de examen. Antes era una barbaridad, porque eran 225 más 10 de reserva, es decir, 235 y 5 horas de examen. Salías agotado, porque entrabas ahí a Guau. las 4 de la tarde, que es el examen un sábado a las 4 de la tarde, y terminabas a las 9 de la noche. Entonces era un agotamiento, tú salías de ahí y decías: "Mira, me quiero ir a dormir", directamente. Y ahora no te creas que sales mucho antes, porque sales a las Eso, 8, pero bueno. Mm. tampoco esto. Sí, sí, Madre sí. mía. Entonces eso, son 175 preguntas más las 10 de reserva de tipo test con 4 opciones de respuesta. Mm. Por Y eso es además importante. sí, Sí, dime. sí, que además los enunciados son largos, muy largos. Hubo un año que Ajá. me acuerdo que había una pregunta encima de ética y que encima es un tema que tampoco a los opositores les suele gustar mucho estudiar, que era el enunciado toda la columna de una página, para que te hagas una idea. Y al final Madre, del examen, de las últimas preguntas, que estás ya agotado mentalmente. ostras, ¿me Ujú. estás diciendo que toda una página era el enunciado de una Una pregunta? columna de la página, Una sí. columna. Es verdad que son Son en madre 2 mía. columnas, pues una columna era todo el enunciado de la pregunta. Con razón es importante hacer test para familiarizarse, ¿no? Con razón. Importantísimo, importantísimo, porque es que además, como digo yo, los tribunales son vagos, por lo menos en enfermería los tribunales son muy vagos, tanto en oposiciones como en el EIR. Tienen una batería de preguntas, sobre todo en oposiciones se ve más, que tienen una batería de preguntas de las que tiran, entonces es muy frecuente que se repitan preguntas tal cual, palabra por palabra. Y en el EIR también ha pasado, palabra por palabra, o si no, repiten el concepto, que te cambian alguna cosilla, pero la respuesta correcta es la misma de siempre.
Ay, 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 qué peligro, ¿no? Porque habrá gente que solo estudie los test, Tampoco no. ya, pero tampoco yo creo que la combinación perfecta es eso, tener, la parte teórica más la parte de test. No puedes aprobar el examen solo con una de las 2. Mm, Ajá. sí. ¿Y la gente que tiene problemas para leer rápido, qué hace? Ay, yo Porque yo soy de conozco. esas. Ajá. Bueno, pues entonces tú nos lo puedes contar porque aprobaste y encima te dedicas Sí. a preparar, pues eso, perfecto. Yo leo muy, muy despacio de siempre, desde pequeñita. Y la verdad que aún así no tuve problemas de tiempo. Acabé es que, de hecho, a veces hasta me sobra tiempo, ¿eh? Y eso que leo despacio, porque dan bastante tiempo por pregunta. Fíjate, son 4 horas de examen. Ujú. Madre mía. Habitualmente en las oposiciones son unas 2 orillas, y son 100 preguntas, y en esto no llega al doble y te ponen el doble de tiempo. Entonces sí que, aunque sean preguntas largas, más o menos te da tiempo. Pero también hay que entrenarlo. Es decir, si vas a saber que es un examen que es largo, con preguntas muy largas, haz desgloses de años anteriores, preguntas de años anteriores, simulacros, para irte habituando y gestionar bien el tiempo. Hay que, bueno, luego hablaremos de cómo gestionar el tiempo para el examen. Mm, Pero para estudiar, que has dicho que hay que hacer, 50-50, es decir, hay que memorizar y un trabajo de sí, estudiar y un poco también los test. los test. ¿Cómo estudiaríamos? Yo Mm, me planto ante un tema ujú. y ¿cómo estudio diferente para test que para desarrollo, por ejemplo? Sí, totalmente. Para test, como digo yo, a mí, sinceramente, me parece más sencillo estudiar para test que estudiar para desarrollo, porque estudiar para test en el momento en que tú hayas entendido el concepto, en el momento en el que te suene, como digo yo, ya alguna opción de respuesta puedes descartar. En cambio, Ujú. en un examen de desarrollo, te lo tienes que saber. Y es que te lo tienes que Sí, saber porque además habitualmente o está bien explicado y está completo o como falte algo, no puntúas. Entonces sí. es importante. Yo creo que es más complicado estudiar para un examen de desarrollo. Mm. Pero hay gente que le tiene pánico a A los los test, test, que es muchísimo, po muchísimo, pero es porque no leen bien. Eso me pasaba a mí muchísimo. Yo leía fatal. Es algo que tuve que cambiar cuando me preparé el porque yo era de las que me comía todos los no, todo es incorrecto, y entonces leía fatal las preguntas y obviamente tenía malas respuestas. Entonces es algo claro. que por eso es importante practicar los test y como les digo siempre, con bolígrafo y subrayador en mano. Para toda palabra tú según vas leyendo ves incorrecto, eso lo subrayas para que no se te pase. Vamos, los test, un test que termina sin escribir, limpio, no está hecho para mí. Tiene que estar guarreado, garabateado, subrayado. Sí, sí. Mm. Con signos de interrogación aquí hay que Sí, mirar, ¿no? exacto, exacto. Cuanto más O sea sucio que esté, más trabajado. las personas que nos están oyendo, porque yo conozco a varias personas que, están preocupadas porque dicen: "Mira, es que yo tengo un problema con la lectura, leo muy despacio, no Ujú. me da tiempo, no entiendo bien, es como si no comprendiera, me pongo nerviosa". Mm. ¿Tú crees que se puede superar? Sí, Me dices sí, que tú yo con lo con práctica. exacto. Simplemente haciendo preguntas con la práctica, yo, por lo menos en mi caso, a mí me fue bien. Y luego Entonces sí. y luego si dicen, ¿cuál es la incorrecta? O cuál es no sé qué, Mm. eso hay que subrayarlo, ¿no? Subrayarlo, perfecto. Sí, Ujú. sí, sí, bien marcado y lo típico de poner en las opciones de respuesta esta verdadera, falsa, por si se lían luego, poner una V o una F al lado para que no se despisten. Mm. Vale, y luego, ¿qué tipo de preguntas recomiendas dejarlas para el final? Pues la que te atascas. Yo cuando llevo ya más de 5 minutos con una pregunta, yo esa digo, ya, paso Para el directamente. final. Sí, sí, ¿Y sí, cuál para el es final. esas eso sería la estrategia que tú propones, ir leyendo las preguntas o cómo lo Sí, sí, planteamos, sí, el porque hacer el hay mucha examen? gente que dice: "Es mejor empezar por las de reserva, es mejor empezar". Yo directamente empiezo por las primeras, voy en orden, Ujú. porque realmente al final vas a tener que contestarlas todas. Sí, Entonces, realmente da igual al principio que al final. Básicamente porque al principio tienes el hándicap de los nervios, porque tú cuando empiezas el examen estás muy nervioso, estás bloqueado, y al y es final sí.
Sí, no, eso que, perdona, que te iba a decir que al principio a mí me pasa siempre que las 10 o 15 primeras preguntas es Ujú. como si fuera, otro idioma Que sí. y debes En mi ¿no? examen, en mi EIR, las 10 primeras preguntas, yo siempre lo cuento en clase, las 10 primeras preguntas, al principio las dejé en blanco. Empecé el examen y dije: "No me las sé". La siguiente: "No me las sé, no me las sé". Así hasta la número 10. Yo ya con sudores fríos diciendo: "Bueno, pues nada, me voy". Te lo juro, ¿eh? Pero la suerte, yo creo que no dejan salir los primeros minutos del examen para evitar los ataques de pánico, fíjate, porque ahí dije: "Bueno, como me toca esperar a la primera media hora, pues vamos a ir mirando". Y ya, a partir de ahí, ya me relajé un poco, dije: "A ver, María, siéntate, que te lo sabes". Y no te creas que volví a las 10 primeras, seguí por la 11, la 12 y esas 10 me las dejé para el final, y al final las contesté, no todas, porque había alguna que sí que no me sabía, y las contesté. Pero, ¿qué es eso? Al principio tienes los nervios del examen, que estás bloqueado totalmente, lo que tú dices: "Esto no es mi examen, me han dado el de el de medicina o el de farmacia, pero este no es el de enfermería". Sí, sí. Qué cosa, ¿verdad? ¿Por qué pasará? Dices: "Ay, Dios mío, momento pánico". Sí, sí, Y luego los al nervios. final, ¿qué ibas a decir? Al final del examen Y al final estás con los nervios de que no me da tiempo. Entonces ya empiezas a leer rápido, empiezas a leer mal, de me quedan tantas preguntas, me queda este tiempo y no me centro. Entonces, olvidaos de las preguntas que quedan, pero leed bien todas, porque con esa presión, al final lo que hacemos es, dejo de subrayar las palabras importantes y al final, por ir deprisa, vamos a tener las preguntas peor contestadas y encima nos pueden restar. ya, contestar por contestar queda descartado porque nos restan, ¿no? Claro, a ver, tanto en oposiciones como en el EIR te restan, bueno, depende del examen, en algunas cada 4 preguntas te restan una bien y en otros cada 3 preguntas te restan una bien. Entonces hay que jugar muy bien el examen. Yo siempre les digo, si dudáis entre las 4 opciones y no os suena, no podéis descartar ninguna, no las contestéis, Ujú, porque es un suicidio. Eso sí, si ya habéis descartado más, por ejemplo, si dudáis entre 2, eso se contesta siempre, porque si haces un juego de probabilidades, a mí en la universidad es que tuve un profesor que nos hacía los exámenes tipo test, que restaban, penalizaban, y nos hizo un juego de probabilidad en clase, en plan de aquí al azar, venga, decid A o B, y lo íbamos rellenando en una hojita, luego él sacaba una hoja con las respuestas que supuestamente eran válidas y corregíamos cada uno nuestro examen que habíamos hecho totalmente al azar, entre 2 ujú. opciones, y siempre subíamos, siempre sumábamos notas, netas. Entonces dije: hay que subir, hay que arriesgar, entre 2 hay que arriesgar". De hecho, se lo hago muchas veces en clase a los alumnos el ejercicio cuando tienen ese problema de: "Ay, es que me da miedo arriesgar", y yo les digo: "No, que entre 2 tenéis que arriesgar siempre, venga, vamos a verlo". Y les hago el ejercicio y la verdad es que terminan convencidos porque, aunque sea poco, subes. Yo era de las de no arriesgar, ¿eh? Cuando yo me estaba preparando el Ujú, EIR, al principio, solo contestaba lo que me sabía. Si no me lo sabía o lo que creía que me sabía, que esa es otra. sí. Pero luego el que no me sabía, no lo contestaba. Y a, 2 semanas del examen, como vi que iba muy justita de puntuación, dije: "Voy a hacer la prueba". Y hubo un simulacro que lo hice como lo hacía siempre, sin arriesgar, y en otra hoja de respuestas arriesgando. Y es que subía una barbaridad la puntuación. Y entonces dije: "Ya está, tengo que arriesgar". Y mira, saqué la plaza. Hombre, mira, no puedes, vamos, yo voy a tomar nota, porque eso de yo no tengo muy claro nunca cuándo arriesgar o cuándo no, pero Mm, soy bastante luego tengo buena intuición, soy sí, intuitiva, pero, hay mucha gente que deja demasiadas en blanco. sí, ¿Cuál sí. sería el máximo de dejar en blanco en un examen, por ejemplo, como el EIR de 175 Mm. preguntas más 10? Eso me lo Ay, preguntan siempre porque me dicen: "Ay, si dejas muchas en blanco, seguro que no sacas plaza". Porque se lo dicen, bueno, los típicos leyendas los que que llevan más hay. tiempo, ¿no? Sí, las típicas leyendas que hay en torno a las oposiciones, a EIR, etcétera. Y digo, pues no te creas, como el ministerio publica luego la lista de aprobados con los aciertos, los fallos y las que se habían dejado en blanco, digo, si os fijáis entre los 10 primeros, hay muchas personas que a lo mejor se han dejado 50 en blanco. Y dices, ¡Ostras! sí, 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 y aún así han sacado la plaza. Y dices, es que no es solo arriesgarse, sino también hay que hacerlo con cabeza. Mm, Claro.
Yo, por Pues ejemplo, también en es mi examen. conocerse, ¿no? Conocerse a uno mismo. Exacto. En mi examen, que cuando yo me examiné eran poquitas preguntas, era como una oposición, eran 100 preguntas y 10 de reserva. Lo que pasa que luego fueron subiendo el número de preguntas hasta como hemos llegado ahora. Entonces yo, de esas 100 me dejé 30 en blanco Ujú. y aún así saqué la plaza. Es decir, es que hay que ver también la dificultad del examen, depende mucho también eso, que, tú cuando estás Que haciendo el examen sabes si ese examen es fácil o es difícil, porque has hecho exámenes de años anteriores y entonces sabes más o menos la dificultad. Y cuando es un examen muy, muy difícil, que ha habido años, hace 2 años fue un examen tremendamente difícil, ahí la gente se Ujú, dejó muchas preguntas en blanco, porque y es lo que había que hacer, era la estrategia. En cambio, si es un examen que tú ves que es relativamente fácil, aunque tú no te sepas esa pregunta, sabes que el resto se la van a saber. Entonces, quieras ujú. que no, tienes que intentar arriesgar lo máximo posible y dejar en blanco el mínimo número de preguntas. Entonces, es un poco, no hay un número exacto de cuántas hay que dejar en blanco, sino que va más bien también en función de la dificultad del examen. Claro, es que con el EI puedes hacer eso, porque como es un examen que se hace año tras año, entonces quieras que no te da mucha información a la hora de abordarlo. Es que yo para leer yo nunca me he preparado, entonces me Mm, resulta muy curioso que tengáis tantas cosas, tanto estudiado y la capacidad de saber si es un EIR difícil o un EIR fácil. Me claro, tú parece, imagínate que es que el EIR sí, se lleva celebrando desde el año 93. claro, Es claro. que Entonces, van a por hacer eso 20 años. me he quedado así un poco, Ah, perdón, 30 años. sí, sí, Mm, ya se hace mozo el leir. Oye, sí, 2 sí. preguntas que me han hecho sobre leir estos últimos, Ujú, semanas. ¿Cuánto tiempo, o sea, cuántos meses, se necesitan más o menos, ya sabemos que esto no es una mm. ciencia exacta, para poder presentarse así con alguna posibilidad? Es decir, A ver, todas las academias lo tienen planteado para un curso más o menos de unos 10 meses. ajá, Empiezas más o menos la preparación en marzo y terminarías, pues eso, en enero, febrero para presentarte al examen. 10 meses a tope. A tope. A ver, Ujú, eso, claro, depende de la persona. Hay personas que se pueden adaptar a ese ritmo de 10 meses a tope, habrá gente que necesite más tiempo, habrá gente que necesite menos tiempo. Yo, por ejemplo, puedo hablar de mi preparación. Cuando me preparé yo empecé en mayo a preparármelo. Me lo preparé por libre. Yo no me apunté a ninguna academia ni nada porque estábamos en el paro en ese momento, tanto mi marido como yo. Y dije: "Mira, voy a intentarlo este año yo sola". Me costó muchísimo, tengo que decirlo, y si no puedo, pues el año que viene lo hago con academia. ujú, Y eso, me empecé en mayo, estuve estudiando mientras trabajaba, porque yo estaba trabajando de enfermera hasta octubre, que se me acabó el contrato, y ahí, pues, estuve a tiempo completo, pero porque no quedó otra alternativa, no tenía trabajo, no me salió trabajo, pero si no, habría seguido estudiando y trabajando, porque para despejarse viene bien también. ajá. Mm, Esa era la siguiente pregunta. mm. ¿Recomiendas dejar de trabajar a la gente que se apunta a estudiar el EIR? Yo no lo recomiendo porque, aparte de que te sirve para despejarte, yo creo que hay muchas preguntas que la práctica diaria te ayuda bastante a Ujú, sacarlas. Tanto yo me acuerdo mi primera oposición que hice, que fue para Castilla-La Mancha, que fue nada más terminar la carrera y y no tuve plaza porque era con méritos, y entonces aprobé el examen, pero en la fase de concurso me quedé fuera. Y me acuerdo que había bastantes preguntas que yo, como había estado trabajando en diálisis ese verano y preguntaron cosillas de diálisis, dije: "Ay, mira, esto me lo sé más que por la teoría, por el trabajo". ujú. Entonces, es muy importante no perder el ritmo de seguir trabajando y aparte que te sirve de desconexión y de seguridad, de que no toda tu vida tiene que girar en torno al examen. Es importante, tienes que poner las energías necesarias para conseguirlo, pero no obsesionarte. Sí, la verdad es que además nuestra profesión, pues, es tan distinta y viene tan bien el trabajar para luego poder pues, como dices Claro. también, organizarte, los conocimientos en la cabeza. Si tú has visto a Mm, un paciente con una enfermedad, los mm. síntomas es mucho más fácil memorizarlos, porque es que los estás viendo al Sí. imaginarlo, ¿no? Claro, es lo Ujú, que hablábamos antes a la hora de memorizar, de, pues conozco a esta persona que tiene esta patología y tenía estos síntomas. ujú. Entonces, te ayuda.
claro. En otras profesiones, pues es más complicado porque tienes trabajos que no tienen que ver a lo mejor con lo que estás estudiando, pero aún así yo siempre creo que es importante para despejarte y para tener vida más allá del examen. Es verdad, sí, que a veces mantener el Mm, equilibrio, al final es mantener sí. el equilibrio, saber dónde están tus prioridades, ¿no? Mm. Sí, Y un porque es que poco además si no, es una presión innecesaria a la que te sometes, porque yo lo veo de alumnas que dejan de trabajar o que no cogen contratos para centrarse para estudiar y luego cuando llega el examen tienen muchísima presión porque tienen que aprobar porque es que no he cogido el contrato y me he ujú. jugado todas mis cartas a este examen. Sí, la verdad es que la presión, nunca lo había pensado así, pero es verdad Mm. que si tú dejas, pues si, mira, si te quedas sin trabajo y no tienes trabajo, Claro, pues lo aprovechas. aprovechas, Mm, exacto, pero si ya vas renunciando a contratos, la verdad es que tiene que dar un poco de vértigo. Y mm, bueno, la confianza en uno mismo, el creer en ti, ¿es mm. importante para un opositor? Sí, Como sí, es vital, es vital. Vamos, a ver, solo con confianza no vas a sacar la plaza, eso hay que vale, decirlo también. O sea, el típico que va ahí de sobradillo de: "Va, yo esto me lo saco porque soy un crack, pero no he estudiado nada", no la vas a sacar, hace falta un trabajo detrás, pero obviamente tienes que confiar en ti mismo. Vamos, yo soy una persona que hasta hace unos años tenía muy poquita autoestima. ¿mm? Y cuando me presenté el examen también iba yo muy bajilla de autoestima, claro, yo iba mirando a todas antes de entrar en el aula diciendo: "Uf, seguro que esa saca plaza y yo no", porque claro, ella habrá yo con mis come comes, ¿vale? Yo me como mucho la Sí. cabeza y empezaba, claro, porque seguro que ella se ha apuntado a academia y yo no. Entonces, claro, ¿dónde voy yo aquí de sobra sin haberme presentado a academia? ¿Cómo voy a pretender compararme con ella? Y esos pensamientos te hacen mella al final. Tienes que confiar en ti mismo. Vamos, yo lo que te he dicho, cuando estaba en el examen y esas 10 primeras preguntas las fallé y me vine abajo, yo en ese momento me acuerdo que di un traguito de Coca-Cola, que yo me llevé mi Coca-Cola ahí para tener la glucosa bien alta, me di un traguito de Coca-Cola y dije: "María, por favor", digo, "has estado sacrificando muchas cosas para prepararte esta oposición. Has estado sacrificando, además, como es justo a la vuelta de las Navidades, has estado sacrificando en, fiestas familiares durante las Navidades, comidas, tal, para quedarte estudiando. No digas que no sabes, sí que sabes, confía en ti y al lío". Y entonces abrí el examen y yo no sé si fue por eso, o porque justo me empezaron preguntas de un tema que se me daba mejor, y ahí ya empecé a encadenar aciertos y eso subió un poquillo la confianza. Y ya rodado fue. Ujú, Y claro, me imagino que el aprobar una plaza a ti te mm, habrá, pues, reforzado, te habrá ayudado también en esa autoestima, ¿no? En creer en ti claro, misma. claro, claro, dices: "Tan tonta no seré", que he conseguido Bueno, aprobarlo. eso, vamos, eso por supuestísimo. Mm, Lo que pasa es mm. que nuestros pensamientos a veces nos juegan malas pasadas y Sí, pero bueno, es que a veces como que idealizamos a a los los demás, demás. ¿verdad? Y tú no te valoras a ti mismo. Entonces, yo Sí. lo primero también que les digo a mis alumnos, digo: "Si yo lo he conseguido, que soy muy zote, aunque no lo creáis, yo soy una persona que necesita mucho tiempo para memorizarse una cosa. En cambio, hay otras personas que se lo leen una vez y ya se le acuerdan de ello de por vida. Dan mucho asco Ujú. esa gente. En cambio, yo no, yo tengo que estar ahí, R que R, y se me olvida. Y digo: "Si yo lo he conseguido, vosotras podéis conseguirlo". No os preocupéis que, aquí, saca plaza del que se esfuerza, ya está. Exacto, igual es una combinación, ¿no? Es una Mm, combinación de muchos factores. Y entonces, pues sí, si tú tienes un poco peor la memoria, pues tienes mm, que aumentar el esfuerzo y para llegar exacto, al mismo nivel que a lo mejor el que se lo aprende a la primera. Pero que es que el claro, que se lo aprende a la primera, pues a lo mejor tendrá que aprender a planificarse un poco mejor, porque no se le da sí, bien, pues, otro mm, tipo de cosas. Entonces, cada uno tiene sus herramientas y sí, compararse es que nos no, hunde muchas veces más que no, ayudarnos, no, nos sí. hunde. Eso, por ejemplo, hace unos días, pues una semanilla o algo así, me escribió una chica que estaba muy agobiada porque se había estudiado uno de los temas en 2 días. Dice: "Es que en 2 días", y yo hice el test, hice tal, y me salió muy bien. Y dice: "Es que tenía un montón de aciertos", pero se empezó a agobiar porque hablando con compañeras de la academia, era un tema que se les había atascado a las compañeras y que llevaban una semana con él y tal. Dice: "Y es que a lo mejor yo ya no sé", lo que os he lo que te he dicho, idealizar lo que hacen otros. "Yo no sé si ya lo he hecho yo mal, porque a lo mejor le he dedicado poco tiempo". Digo: "Pero a ver, chiquilla, si has hecho el test, lo tienes bien". Digo: "Lo has hecho bien".
no nos podemos comparar con otros. Hay personas a las que se les da mejor un tema y hay otras que se les da mejor otro. Entonces, ahí está el equilibrio, cada uno pues avanzará en el tema en el que se le dé mejor. Qué fuerte. Esta chica estaba dudando de que se le hubiera dado tan bien, ¿verdad? Es que Sí, sí, dudamos ya de cualquier cosa. sí, sí, bueno, para eso Mm, tenemos a nuestros profesores y a nuestros mm, guías, ¿no? Que tú mm. ahí pues, le ayudaste y cómo tiene que ser, porque esto Mm, hacerlo sola es muy complicado. Tú la verdad es que te lo digo yo tuviste por mu experiencia. exacto, sí, sí, tuviste mucho mérito. Es que no, es complicadísimo. Bueno, no estuve sola al 100% porque estuve con 2 chicas que conocí a través de Internet, que se estaban preparando también el examen, Ah, que las 3 éramos de Madrid y empezamos a quedar para anda, estudiar juntas, hacer test y cosas así. Entonces nos hicimos como nuestro pequeño grupito de estudio. Seguimos siendo ahora amigas íntimas, años después, son mis 2 sí, mejores amigas. Y nos sirvió muchísimo. Entonces, es decir, me preparé sola, pero no estaba sola. Nos pasábamos reglas mnemotécnicas, esquemas, hacíamos test. vamos, Entonces, vuestra teníamos aca ahí un apoyo moral. vuestra academia PUME fue ahí, Sí, hicisteis vuestra propia academia. tal cual. Sí, sí. Bueno, María, y la última parte de la que quería hablar, porque además es que en la presentación tampoco lo he nombrado, porque Mm, me he despistado, es sobre la gamificación, que la gente sí, va a decir aquí, ¿eso qué ¿eso te es? suena? Mm, Bueno, gamificación, a ver, viene de la palabra game en inglés, es decir, juegos, ¿vale? mm, Es una herramienta que ha surgido en los últimos años para el aprendizaje, que es un aprendizaje basado en juegos, basado en logros, en premios, recompensas, por decirlo de alguna manera, en la mm, que pues tú vas adaptando lo que es el aula al juego, ¿vale? Vas utilizando esas herramientas para fomentar el aprendizaje, porque como digo yo, cuando juegas te diviertes y todo lo que aprendes divirtiéndote se te queda mucho mucho mejor mejor. que aprendiéndote las cosas de memoria. Entonces, hace unos años creé la cuenta de gamificación enfermera, que es la que tengo pues en Instagram y Facebook, a la que me dedico pues eso, a lo que hago dentro del aula, pues un poco extrapolarlo también para la gente que no es alumna mía y pues para la gente que se está preparando oposiciones de enfermería, pues que tenga ahí también un apoyo, porque siempre se agradece. Exacto, y esa ha sido como yo te conocí, con tu cuenta Gamificación Enfermera, que luego hablaremos un poquito más para la gente que te quiera buscar. Pero Mm, esto es una pasada, o sea, que tú en tu academia enseñas mm. a través de esta gamificación, que es a través de unos juegos. Sí, todo empezó, además empecé, nada, el primer año que empecé a dar clases, una parte de la clase la dedicaba a un juego que se llamaba ¿Quién quiere ser residente? Y era el logo del ¿Quién quiere ser millonario? De aquella época, solo que Me había cambiado encanta. la palabra millonario por residente. Entonces tenían pues su comodín del público, entre De ver- ellos se ayudaban, el comodín de la llamada, que habitualmente me llamaban a mí, ¿vale? Es lo Para más. prestarles alguna ayuda, Ah, y el del 50% en el que les quitaba 2 opciones de respuesta para tener la pregunta. Entonces, claro, empezamos así un poco, pues, con el PowerPoint, pues, haciéndolo un poquillo a mano. Luego hicimos un pasapalabra también, hice ahí el ah, rosco al final de la clase, les hacía un rosco con todas las letras de conceptos que habíamos visto en esa clase. Entonces les ponía la pregunta y ellos me tenían que decir el concepto. Y ya así, así, pues dije, ¿por qué limitarlo a la clase? Esto funciona, vamos a hacerlo fuera. Y hoy por hoy, pues hay muchas herramientas, hay muchas páginas web, Quizizz, Kahoot, el, que te permiten hacerlo más ay, bonito, por decirlo de eso, alguna manera. el Kahoot lo conocía, pero ¿cuál es la otra plataforma que has dicho? Quizizz, Quickfit. Quizizz. ZZ. Bueno, de todas maneras, luego me lo pasas porque lo pondremos en Sí. el blog de notas Mm. en la página web y así la gente, pues, lo puede testear. Pero si Sí, no, si Kahoot bien está muy bien para la clase presencial, porque claro, las ujú, preguntas salen ahí en la pantalla grande, ellos compiten entre ellos, es muy como el quién quiere ser millonario, también con 4 opciones de respuesta, con el tiempo, y lo que más me gustaba a mí es que sale el ranking al final ajá, de sí, la puntuación de quién ha contestado más rápido y quién es el ganador. Entonces, al final te sale el podio de los 3 ganadores, que el año pasado además les preparé
un regalito durante todo el curso, que estuve de viaje en Japón y las papelerías allí son alucinantes. ¡Ay, Entonces, sí! sí, traje un montón de material de estudio, que si subrayadores, posits, tal. Entonces hice como 5 paquetitos de premios y a los 5 mejores de todo el curso les di el paquetito, el kit de papelería para opositar. Mm, Qué bueno, María, qué sí, pasada. La sí. gente, tus alumnos estarán súper contentos, me imagino. Pues eso espero. ¿Y en Sí, las sí. redes sociales te escribe mucha gente para preguntarte por la gamificación, enfermera? ¿Por cómo hacerla, te refieres? Sí, o participando, ¿esto tiene movimiento Participando o no? muchísimo. Sí, sí, ¿Sí? sí, sí. Me escriben muchísimos de: "Ay, gracias a tus juegos conseguí la plaza", porque los que hago en las redes sociales son con la otra plataforma, con la de Quizlet, que Ajá, esa te permite hacerlo en el móvil, estés donde estés, cuando quieras. Entonces no tienes que estar haciéndolos todo el mundo a la vez como en el Kahoot, sino que ahí pueden hacerlo, lo subo yo hoy el juego y puedes hacerlo pasado mañana, por ejemplo, cuando a ti te venga bien. ah, qué Y bien. entonces, claro, dicen: "Lo hago en un ratito en el autobús". A mí me hacía mucha gracia, pues luego me escriben, por ejemplo, opositoras que tienen hijos: "Ay, pues yo aprovechaba con los niños, que les hacía mucha gracia cuando se ponía en verde o en rojo la pantalla, por si había acertado o fallado, y así yo iba repasando y ellos jugaban conmigo". Y los Sí, tenía ahí entretenidos, ¿no? ¿Y sí, sí. has recibido algún premio por esta iniciativa, verdad? Sí, el año pasado hicieron unos premios de Healthcare Creators, se llamaban, que premiaban, pues, a creadores de contenidos en temas de salud, y me nominaron tanto por bueno, me tuve 5 nominaciones y me llevé los 5 premios, que es como lo que yo digo, que fue Que gracias por las seguidoras, porque votaron ahí, por lo que me dijeron luego los organizadores, que había mucha diferencia luego con los siguientes. Digo, si es que mis chicas están aquí vamos, a tope conmigo. claro, esto es porque les ayuda un montón, porque Les este tipo de, encanta. ¿no? Sí, Ujú. sí, hay gente que dice: "Yo ya me he sacado la plaza, pero sigo haciendo los juegos", dice, "porque es que así me mantengo actualizada y me parecen supergraciosos y una manera muy amena de repasar". Pues Y mira, encima, yo como lo hago con preguntas reales de sí, oposiciones, entonces, claro, también es una manera de ir repasando test antiguos, de verdad, sin repasar de claro, verdad, claro, sí, claro, sí. mm, O sea, que mm, utilizas para las preguntas preguntas de otros de otros años. exacto, de otros años, tanto de leer como de oposiciones de enfermería. Qué bueno, pues mira, yo como me dedico a llevo unos años en gestión, que no estoy en la práctica tampoco enfermera, estoy un poco oxidada en ese tema y Mm, intento hacer preguntas, pero digo: "Madre mía". Pero este año me lo voy a proponer el hacer tus juegos para que por lo menos ir mm. empapándome o recordando algunas cosillas que se Sí, olvidan. sí. La verdad es que si Además, no. como les voy poniendo memes entre medias, según si fallas o si aciertas la pregunta, ¿Ah, te va sí? saliendo ahí sí, Ah, sí, vale, te van vale. saliendo memes en plan de un niño mirándote con cara rara diciendo: "¿De verdad te la sabías?". Cuando aciertas o cosas así. "La has acertado". A Julio Iglesias, tenemos uno de Julio Iglesias que dice: "La has acertado de coña y lo sabes". Cosas así. Entonces, eso también va motivando, que es lo que les gusta mucho a los niños cuando juegan, porque ven ahí los dibujitos y les hace mucha gracia cuando Qué juegan con bueno. los padres. Claro. Oye, pues Mm. en el podcast normalmente nos escuchan muchísimos maestros y profesores, así que, Mm, seguro que seguro que el Kahoot lo conocen porque lo utilizan muchísimo en los colegios. qué bien, qué bien. Pues mira, a ver si te escriben y surge de aquí alguna Sí, idea más de juegos, porque al final todo es creatividad y mm, bueno, mm, las sí, ideas, ¿no? Al final, cuando se comparten, yo creo que se multiplican. exacto, exacto. Además, cuando una herramienta es buena, hay que aprovecharla al máximo. Qué maravilla. Pues me Mm, encanta porque yo soy muy mucho de hacer juegos y, mm, del ¿Quién quiere ser millonario? No lo había, bueno, ¿Quién quiere ser residente? No, no lo había sí, hecho, pero el de, por ejemplo, el de pasapalabra sí que también lo había hecho alguna vez y la verdad sí, es que me encantan mm, todas las ideas que propones. Y bueno, mm. María, ya hemos llegado al fin. O sea, nos ha Caray, se me pasa pasado. volando. Sí, se nos ha pasado volando la entrevista. Ahora tengo así como una batería de preguntas rápida para conocerte a ti un poco más, a la María, Mm, persona. Así, a vale. ver qué nos, pero nada, esto es muy sencillo y muy rápido. ¿Eres zurda o diestra? Diestra, Diestra. ¿Y más de perros o de gatos? de perros. Perros. ¿Y de La Bella y la Bestia o El Rey León?
Uy, qué difícil me lo pones. Has dicho mis 2 favoritas. La Bella y la Bestia, quizás. Vale, menos eres que de las mías, pues, todo el mundo dice El Rey León. Sí, ay, yo creo que por la edad, es que fue mi película Disney. A partir de ahí es cuando me enganchó. A mí es que cuando como tenía una biblioteca bella, pues a mí Ay, sí, me encantan los libros, esa biblioteca, uf, claro, era como muy yo me sentía muy sí, identificada porque la Bella iba a buscar libros a la biblioteca del sí, pueblo. Bueno, me sí, sí, gustaba mucho tal cual, también. tal cual. Eres de las mías, pues. Sí, Y también, ¿eres de café o colacao? café, ¿Café y de Roma o París? Roma. Roma, muy bien. Veo ya las tenías más o menos claras, ¿eh? No no has Sí, dudado sí, me la has mucho. puesto fácil, menos en la de La Bella y la Bestia y el Rey León. El resto lo tengo lo tengo fácil. Bueno, María, muchísimas gracias por estar aquí, por haber pasado este ratito con nosotros en el podcast y Muchas gracias a ti. por todo lo que nos has aportado. Ahora te dejo unos minutos para que te despidas y les digas también a todos los que nos están escuchando dónde te pueden encontrar. Ujú. Pues, a ver, me podéis encontrar en Instagram, ¿vale? Mi cuenta es Gamificación Enfermera, todo junto. En Facebook también tengo un grupo que publico prácticamente lo mismo, también se llama Gamificación Enfermera. Y luego en Twitter tengo mi cuenta que ahí ya es un poquillo más personal, aunque también voy poniendo pues juegos, etcétera, que es mi nombre, María-GLVEZ, Galvez, pero sin la A, que es que el Galvez estaba pillado en su día. Y nada, yo encantada de ayudar a todos los que quieran formar parte de la comunidad de gamificación y cualquier duda que tengan o gente que quiera animarse a hacer gamificación, yo encantada de ayudarles a todos. Pues qué voy a decir, que muchas gracias María por esa implicación, por esa forma de afrontar el estudio tan interesante en forma de juegos que la verdad es que se agradece en un proceso como las oposiciones y gracias por venir a compartirlo al podcast de Úrsula Campos y a ti que estás al otro lado escuchando, gracias una vez más por compartir este ratito con nosotros. Te espero el próximo lunes, ya sabes, a las 8 de la mañana tenemos una cita. Que tengas una feliz semana y ya sabes, a darle duro que merece la pena. Gracias por escuchar este podcast. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartir el episodio en tus redes sociales porque me ayudarás a seguir creciendo. Si necesitas más contenido, visita mi blog Hay una plaza para ti y descárgate gratis el kit del opositor, con ejercicios que estoy segura que te van a ayudar a arrancar. Te espero el próximo lunes aquí, en el podcast de Úrsula Campos.